que Pablo le dice a Timoteo que retenga la verdad. In verse 13, he says, in faith and love. En el verso 13 él le dice en la fe y amor. He was to do it in the faith and love that is in Christ Jesus. Él tenía que hacerlo en la fe y en el amor que están en Cristo Jesús. You know, pastors, we're not above the commands of scriptures. Sabe, pastores, nosotros no estamos por encima de los mandatos de la Escritura. How do we treat our wives and our children at home? ¿Cómo tratamos a nuestra esposa y a nuestra... In the faith and the love that is in Christ Jesus. Les hablamos a ellos en la fe y el amor que está en Cristo Jesús? If you're anything like me, Si usted es algo parecido a mí, you probably know that being a man of God in your home is one of the hardest things. usted probablemente sabe que ser un hombre de Dios en el hogar es una de las cosas más difíciles. We get so used to speaking to our wives and our children. Nos acostumbramos tanto a hablarle a nuestra esposa y a nuestros hijos. We think, oh, I can just be myself with them. Pensamos que puedo ser yo mismo con ellos. But think about what that means. Pero piensen lo que eso significa. If you're being yourself Si usted está siendo usted mismo in the house and you're an angry, mean person, en la casa y usted es una persona enojona y mala, that's a problem. ahí hay un problema. The gospel needs to penetrate that area of your life El and evangelio, change who you are. el evangelio tiene que penetrar esa área de su vida y cambiar quién es usted. So pastors, we are called to hold fast to the truth. Así que pastores, nosotros somos llamados a retener la verdad. According to the word of God, the gospel, Y de acuerdo a la palabra de Dios, al evangelio, in the faith and love that is in Jesus Christ. en la fe y en el amor que están en Cristo Jesús. We're not called to build buildings Nosotros no somos llamados a construir edificios or reputations or personal kingdoms. o reputaciones o reinos personales. We're called to build people. Estamos llamados a edificar personas. And that starts in our home first. Y eso comienza primero en nuestro hogar. The way we treat our wife, La forma en la que tratamos a the way nuestra we speak esposa, to our children. la forma en la que le hablamos a nuestros hijos. Do you know that your people are your greatest assets? Usted sabe que su gente es su activo más importante. It's not the building, No es el edificio, not the chairs, no son las sillas, not the stuff, no son las cosas the equipment. o el It's equipo, the people. es la gente. Secondly, Paul commands Timothy to guard the truth in verse 14. Ahora en el versículo 14, en segundo lugar, Pablo le ordena a Timoteo que guarde la verdad. He says in verse 14, let's read it together. Él dice en el versículo 14, vamos a leerlo juntos. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. It's interesting how Paul sees the keeping of sound doctrine Es interesante como Pablo ve el guardar la sana doctrina is directly linked with the Holy Spirit's power. y lo relaciona directamente con el poder del Espíritu Santo. Paul himself had learned to depend upon the power of the Holy Spirit in his own life and ministry. Pablo había aprendido a depender del Espíritu Santo en su propia vida y en su It ministerio. was the Holy Spirit who sent Ananias to him Fue el Espíritu Santo el que envió a Ananías a Pablo to pray for him and to cause his eyes to be opened para que orara por él y para que sus ojos fueran abiertos in Damascus. en Damasco. It was the Holy Spirit who came upon him on that first missionary journey, Fue el Espíritu Santo el que vino sobre él en ese primer viaje misionero, where he went from being Saul to Paul, the apostle, to the Gentiles. donde él pasa de ser Saulo a ser Pablo, el apóstol a los gentiles. It was the Holy Spirit that directed him by shutting and opening doors. Fue el Espíritu Santo el que lo dirigió a él al cerrar y abrir puertas. It was the Holy Spirit who warned him that he would stand before kings and testify before Caesar in Rome. Fue el Espíritu Santo el que lo cuidó cuando él estuvo delante de reyes y testificando delante del mismo César en Roma. It was the Holy Spirit who backed up Paul's preaching in the power and demonstration of the Spirit. Fue el Espíritu Santo el que respaldó las predicaciones de Pablo en el poder y en la demostración del Espíritu. And it is the Holy Spirit living in us Y es el Espíritu Santo viviendo en nosotros who will help us to guard sound doctrine and truth. el que nos va a ayudar a retener la buena doctrina y la verdad. Brothers, we live in a world that's increasingly dark. Hermanos, vivimos en un mundo que va cada vez más malvado We need all the help we can get. y necesitamos toda la ayuda que podamos tener.
there is a concerted attack against the church that stands on the gospel today. Hay un ataque concertado contra la iglesia que se mantiene en el evangelio hoy en día. I believe that in my own nation it won't be long Yo creo que en mi propia nación no va a pasar mucho tiempo before the government tries to censor churches from speaking truth. antes de que el gobierno comience a censurar las iglesias que están predicando la verdad, Especially truths about homosexuality especialmente las verdades acerca de la and homosexualidad, transgenderism. el transgénero. But you know what? Pero ¿sabe algo? We have the Holy Spirit. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. We have the Spirit living in us. Tenemos al Espíritu viviendo en nosotros. And He will help us to keep and maintain or retain the truth and to guard it with our lives. Y Él nos va a ayudar a guardar y a retener la verdad y guardarla con nuestras vidas. He helps us to keep our preaching pure Él nos ayuda a mantener nuestra predicación pura and our conscience too. y nuestra conciencia también. Paul now moves on to share with Timothy a small window into his experience in prison. Ahora Pablo va a compartir con Timoteo una pequeña muestra de su experiencia en prisión. In verse 15, let's pick it up and read. through Versículo verse 15, 18. vamos a leerlo. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que hallé misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. So first of all, Paul talks about those who deserted him in verse 15. En primer lugar, Pablo habla acerca de aquellos que lo han desertado en el versículo 15. We don't know exactly why Phygelus and Hermogenes deserted Paul. No sabemos exactamente por qué Figelo y Hermógenes desertaron. He doesn't tell us. Él no nos dice. It might have been a dispute over doctrine, Puede que haya sido una disputa acerca de la doctrina, but it seems more likely in the context that they had abandoned him for fear of being imprisoned. pero pareciera, si nos basamos en el contexto, que lo abandonaron por miedo a ser encarcelados. Whatever it was, Phygelus and Hermogenes represent the men who have not decided that the gospel is worth living for. Or worth dying for, sorry. Cualquiera que sea la razón, Figelo y Hermógenes representan a aquellos hombres que no han tomado la decisión de que el evangelio es algo por lo cual vale la pena morir. They represent many who, whether knowingly or not, do harm to the cause of Jesus Christ. Representan a muchos que, sabiéndolo o sin saberlo, causan daño al evangelio de Cristo Jesús. Now listen, we've probably all been hurt by somebody like Phygelus or Hermogenes at one time or another. Y sabe, tal vez todos nosotros hemos sido lastimados por personas como Figelo y Hermógenes en algún momento de nuestra vida. It's hard when people that are close to us hurt us and hurt the cause of Christ. Es duro cuando la gente que está cerca de nosotros nos lastima y lastima la causa de Cristo. That's happened to me. It's happened probably to you as well. Eso me ha pasado a mí y probablemente le ha pasado a usted también. I can remember a time there in Calvary Chapel, Villarreal, Puedo recordar una vez en Capilla Calvario Villarreal, when somebody came to serve alongside of us for a time. cuando alguien vino a servir con nosotros por un tiempo. And as so often is the case, the enemy was attacking and trying to divide us and keep us from being unified. Y como sucede en la mayoría de las veces, el enemigo estaba atacándonos y tratando de dividirnos y de evitar que estuviéramos unidos. And he was really attacking the relationship of this particular husband and wife couple that was there to help us. Y él estaba atacando fuertemente la relación de esta pareja, esposo y esposa, que estaban ahí para ayudarnos. And it got so bad that she decided she couldn't be there anymore. Y se puso tan fea la situación que ella decidió que ella ya no podía estar ahí. And so she said that she was taking the kids to go back to the United States for a vacation. Y ella dijo que se iba a llevar a los niños de regreso a Estados Unidos para unas vacaciones, But in reality, she never returned. pero en realidad ella nunca regresó. She told her husband, I'm not coming back. Ella le dijo a su esposo, no voy a regresar. And
And so the husband was left with no choice. He couldn't abandon his family, so he had to return. Y al esposo no le quedó otra opción. Él no podía abandonar a su familia, así que se tuvo que regresar. And it was just a bad situation all around. Y era una situación bastante mala en todo sentido. Because before he left, Porque antes de irse, he ended up doing something that hurt the cause of the church él terminó haciendo algo que lastimó la causa de la iglesia. and ended on a really bad note. Y todo terminó en un tono muy malo. And I remember it hurt so bad. Y yo recuerdo que eso dolió tanto. And it was really hard to be able to forgive that person. Y fue muy difícil poder perdonar a esa persona. But I had to realize that I've probably been that person myself sometime. Pero yo me tuve que dar cuenta que probablemente yo he sido esa persona en algún momento. And if it's not for the grace of God, there go we all. Y si no fuera por la gracia de Dios, todos podríamos ser eso. But let's make a promise to each other here today. Pero hagámonos una promesa unos a otros hoy acá. Brothers, that we will do all that is in our power Hermanos, que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance to never be a Phygellus or Hermogenes to Para- someone else. para nunca ser un Figelo o un Hermógenes para alguien más. Or that if we do make that mistake, O que si cometemos ese error, we would immediately repent from that nos vamos a arrepentir inmediatamente de and eso. get back to the life that we were called to. Y volver inmediatamente a la vida a la cual se nos ha llamado. A life that retains the truth of God, Una vida que retenga la verdad de Dios, the gospel, el Evangelio, and guards it at all costs. y que lo guarde a toda costa, Even if it means go to prison. aun cuando eso pueda significar ir a prisión. And of course, even if it means that people ridicule us. Aun cuando eso signifique tal vez que la gente nos va a ridiculizar. So instead, we need to follow the example of the second person in verses 15 through 18. Por el contrario, tenemos que seguir el ejemplo de la segunda persona que se menciona acá en los versículos 16 al 18, The one who encouraged him, el que animó a Pablo, Onesiphorus. Onesíforo. He's the example for us. Él es el ejemplo para nosotros. Note three things about him very quickly. Note tres cosas acerca de él rápidamente. First, he was often with Paul, refreshing him with his presence. En primer lugar, él estaba constantemente con Pablo, confortándolo en su presencia. Praise God for those men that refresh us with their presence. Alabe a Dios por esos hombres que nos refrescan con su presencia. It's a good question to ask. Am I a person that refreshes others? Esa es una buena pregunta para hacernos a nosotros mismos. Or- ¿Soy una persona que refresco a otros Or do I kind of drag people down? o más bien me traigo a la gente abajo? Or, am I the kind of person that, they don't really want to be around? ¿O soy el tipo de persona tal vez alrededor de la cual nadie quiere estar? Because all I do is take from them. I take energy. I take resources. I take all the time. I never refresh. Porque lo único que hago es absorbo su tiempo, su energía, sus recursos, pero nunca ayudo a refrescar a nadie. We need to pray that God would make us men that are refreshing to others. Tenemos que orar para que Dios nos convierta en hombres que somos refrescantes para otros. Secondly, Onesiphorus was not ashamed of Paul's chains. En segundo lugar, Onesíforo no se avergonzaba de las cadenas de Pablo. He understood that Paul was doing the right thing. Él entendía que Pablo estaba haciendo lo correcto. Sometimes it's a beautiful thing to have somebody in your life that understands what you're doing. Sabe, a veces es algo hermoso tener a alguien en su vida que entiende lo que usted está haciendo. To have another pastor that understands what it's like Tener a otro pastor que entiende de qué se trata. to stand up under the weight of the warfare, De qué se trata estar en medio de esa guerra. the burden of leadership, La carga de liderazgo. and not to be ashamed of your life that you've been called to. Y no alguien que se avergüence o más bien no estar avergonzado de la vida a la cual usted ha sido llamado. That was Onesiphorus in Paul's life. Y ese era Onesíforo en la vida de Pablo. Thirdly, notice that he sought Paul out eagerly. Y en tercer lugar, vea que él busca solícitamente a Pablo. I praise the Lord for the Onesiphoruses in my life and ministry. Yo alabo a Dios por los Onesíforos en mi vida y en mi ministerio. They're never very far away. Nunca están muy lejos. Sending an email, Me mandan un email, a text message, un mensaje de texto or phone call. o una llamada.
I'm thankful for them. y estoy agradecido por ellos. And I pray that I would be an Onesiphorus to some other pastor, Y yo oro para poder ser un Onesíforo para otros to pastores, some other leader, para algún otro to líder, the brothers that God has called alongside of me. para los hombres o los hermanos que Dios ha puesto a mi alrededor. As Paul wraps up this first chapter, Como Pablo cierra este primer capítulo, he does so with these two very clear commands, él lo hace con estos dos mandatos muy claros, followed by this example of three men, que siguen o son seguidos por el ejemplo de estos tres hombres. two that abandoned him, Dos que lo abandonaron one who was loyal to him. y uno que era leal a él. Two of those men didn't follow the pattern of sound words. Dos de esos hombres no siguieron las formas de las sanas palabras, They didn't count the cost. no tomaron en cuenta el costo, They didn't think it through. no lo pensaron lo suficiente They didn't think the gospel was worthy to give their lives for. y no pensaron que el evangelio era algo por lo cual valía la pena dar su vida. You and I have a choice today. Usted y yo tenemos una elección hoy. We have a decision to make as pastors and leaders Tenemos que tomar una decisión como pastores y líderes, to make the same commitment in our own lives, tomar ese mismo compromiso en nuestras propias vidas, to commit to retaining the truth and guarding it by the power of the Holy Spirit. comprometerse a retener la verdad y guardarla por el poder del Espíritu Santo. Let's pray. Oremos. God, I pray that we would make that decision today, Padre, oro para que podamos tomar esa decisión hoy. that we would understand how powerful and important the good news of Jesus Christ is. Que podamos entender lo poderoso y maravilloso que son las buenas noticias de Jesús. And God, that we would understand that it is a privilege and an honor to be called to minister. Padre, que podamos entender que es un privilegio y un honor ser llamados a ministrar.